Buenos días a todos. Retomamos las sesiones del Seminario La Voz de los Maestros. Esta mañana tenemos una sesión dedicada a romancero. En primer lugar, tomará la palabra la profesora Flor Salazar, que es desde el año 2020 profesora honorífica de esta universidad, así como bueno, del Instituto Universitario, Seminario Menéndez Pidal. De hecho, su vida académica y profesional se desarrolló en estas dos mismas instituciones, primero en la ya desaparecida Cátedra Menéndez Pidal y después, a partir de los años 90, en el desaparecido Departamento de Filología Española I, hoy Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura. Su actividad investigadora, como la de todos los que nos han acompañado en el seminario, se ha centrado, bueno, en el seminario, en una parte del seminario, se ha centrado fundamentalmente en el estudio del romancero panhispánico, prestando especial atención al análisis discursivo del romancero de tradición oral y a la delimitación genérica del romancero vulgar. Participó, además, en las encuestas del seminario Menéndez Pidal realizadas entre los años 70 y 90 por toda la península. Entre sus publicaciones destaca la voluminosa monografía titulada El romancero vulgar y nuevo, catálogo índice ejemplificado del romancero, volúmenes primero y segundo, publicado en dos volúmenes por la Fundación Ramón Menéndez Pidal en 1999. Su actividad En investigadora. pantalla es un pliego, es la fotocopia de un pliego eh, de Cordel que consta de 294 versos octosílabos. Bueno, vale, bueno, pero, bueno, voy a pasarlo rápido. Este es sí, sí, sí. El proemio del prólogo, del pliego, y luego sí, sí. Tenemos el colofón, ¿verdad? Que fue un pliego publicado en Barcelona en 1745. Bueno, eh, es innegable. Bueno, voy a hablar de dos romances, el romance de pliego y el romance derivado de este pliego, que sería el prototipo del romancero, de los romances orales. Es innegable la relación de dependencia de algunos romances recogidos de la tradición oral en el siglo XX, integrados en el subgénero de los romances vulgares, y el texto del pliego de Cordel, que acaban de ver, impreso en los siglos XVII y XVIII, que trate del mismo asunto. Estos romances, al contrario de los romances tradicionales de viejo abolengo, no tienen antecedentes. Que no tienen antecedente, se pueden rastrear hasta los romances de pliego de Cordero de Ciego, que son su prototipo. No por ser escritos, ya que la escritura como la memoria pueden ser soporte de cualquier texto. Es decir, no se opone escritura a oralidad en este caso, sino texto fijo frente a textos cerrados. He elegido para esta tarea el romance de pliego de Don Juan de Lara y algunas versiones del romance tradicional de Don Juan de Lara, catalogado en el Índice General del Romancero Hispánico con el número 0139, derivadas del mismo. He elegido el romance de Don Juan de Lara para establecer la dependencia del prototipo de las versiones orales. En primer lugar, porque disponemos del pliego, cosa que no siempre es posible. Y en segundo, porque reunimos un número suficiente de versiones para poder trabajar. Don Juan de Lara pertenece al subgénero de romances vulgares orales tradicionalizados, cuyo prototipo o antecedor escrito es un romance de Ciego o de Cordel. Reproduzco el pliego impreso en 1745, según consta en el colofón o pie de imprenta. En su proemio dice: nuevo romance en el cual se da cuenta de los prodigiosos milagros que ha obrado Dios nuestro Señor en la ciudad de Lisboa, por intercesión del glorioso San Antonio de Padua y la Virgen de Belén, con un caballero, con un caballo. Están como los de romance vulgar, ¿eh? Caballo, pues, con un caballero y Con los caballos. devotos suyos, perdonen, con todas las circunstancias que verá el curioso lector.
Sucedió este año de 1745. Bien. Trata un tema muy típico del género, apariciones y milagros, concretamente de la exaltación de la devoción a San Antonio de Padua con una intención edificante. Ahí está. San Antonio de Padua, cuya imagen pueden ver, es un santo muy venerado en todo el orbe católico. Su imagen, representada con hábito franciscano, tonsura exagerada y el símbolo con 3 nudos que representan los votos de pobreza, castidad y obediencia, está presente en todos los templos católicos y también en muchas casas, como ocurre en nuestro pliego. Casi siempre con el niño Jesús apoyado en un libro sostenido con una mano y en la otra un ramo de azucena simbolizando la castidad. La devoción a este santo es universal y se le considera el más milagroso y el más invocado. Además, los devotos a menudo llevaban puesto un escapulario con su estampa. Y voy a hacer un inciso porque acabo de estar en San Fernando, he visto unas cuantas iglesias y en todas estaba Antonio de Padua, hasta en el Museo Naval. Son numerosos los pliegos sueltos que se le dedicaron y gozaron de gran popularidad. Entre ellos, este es uno de los contados romances de pliego de ciego que pasaron en la tradición oral, es decir, de texto cerrado fijo a texto abierto, variable. Para ello, tuvo que someterse a un proceso de tradicionalización. Esto supone una reestructuración, el paso de un canon a otro, de una retórica a otra, además de una reformulación de estrategias discursivas, todo lo cual puede o no acompañar a un desplazamiento ideológico. En el caso de la tradicionalización de los romances vulgares de Pliego de Cordero de Ciego, lo extraordinario es la radicalidad de la transformación, que va, en primer lugar, desde un cambio sustancial de uno de los 2 modos básicos de ser de la lengua, la escrita, a otro, la oral, tan esencialmente diferentes que una puede existir sin la otra. Y como consecuencia directa, una vez iniciado este cambio irreversible, se siguen las mutaciones internas en todos los niveles de organización del texto, por una parte y por otra en su funcionalidad, y las mutaciones externas en la manera de almacenarlo, de reproducirlo y transmitirlo. ¿En qué condiciones se puede dar esta mutación? Si consideramos por un lado el romancero vulgar escrito, que pasa a integrarse en la corriente del romancero tradicional, y por otro lado el mecanismo de la memoria que funciona de individuo a individuo, de emisor a receptor, vemos que el fenómeno solo puede ocurrir en aquellas comunidades que manejen el lenguaje del romancero, ya sea en forma activa o pasiva. Durante mucho tiempo los estudiosos habíamos tenido la ingenua creencia de que todos los integrantes de las comunidades campesinas se sabían los romances, de que era cuestión de ir a buscar y que todos nos iban a decir de todo. Hemos visto que de hecho esto no es así. Los transmisores se insertan en cadenas tradicionales formadas por determinados individuos especiales y carismáticos que conservan los romances en la memoria. Sin embargo, sin las comunidades no podrían existir esas cadenas tradicionales, porque son transmitidos a través de la comunidad, por el uso que les da la comunidad. Son tradicionales y en este sentido es la comunidad la que elige los romances que forman su repertorio, los que entienden su función, ya que toda comunidad domina pasivamente el lenguaje romancístico. Solamente en comunidades de este tipo puede ocurrir el cambio de lo escrito al oral, la condición necesaria o de texto cerrado a texto abierto. La condición necesaria para la tradicionalización, por supuesto, es que se pongan en contacto estas 2 corrientes, la corriente de la memoria oral auditiva de los romances tradicionales y la corriente de los romances escritos. Los ciegos, como ya se dijo, llevaban a las comunidades donde se encontraban los romances tradicionales que pertenecían y eran parte de la cultura de estas poblaciones, los romances vulgares, productos que venían de fuera y que estaban construidos de manera distinta, tenían motivaciones distintas, funcionalidad distinta y lenguaje distinto a los poemas autóctonos. No obstante, una vez puestos en contacto, se producía inmediatamente el primer estadio de la metamorfosis, la memorización.
Se memorizan los pliegos completos y entre su contenido muchísimos romances. La memorización en un principio era al pie de la letra, verbatim, les decían. Entre los romances así aprendidos, algunos pocos pasan en el segundo estadio, la memoria oral auditiva. Al entrar en la memoria de individuos que normalmente no saben leer, estos, si quieren tener acceso a un texto a voluntad, tienen que recurrir al sostén de la memoria, ya que el recurso a la lectura o al pliego mismo les está vedado. Estos son los mismos que lo repiten a través de la voz, empezando así la cadena de múltiples actos tradicionales ejecutados entre ellos como emisores y los oyentes como receptores. Una vez iniciado este proceso, no tiene vuelta atrás, porque concomitantemente entran en el tercer estadio, la pérdida de las señales propias de la escritura y de la poética, caracterizadoras tanto del estilo que define su género como del contexto literario o letrado de donde proceden, y al mismo tiempo el deslizamiento gradual y lento, pero irrefrenable, hacia el estilo tradicional, asimilando sobre todo el discurso de las fórmulas poéticas en que se reconoce. Mecánica de la tradicionalización. Vamos a ver. Los mecanismos propios del cambio consisten, a mi modo de ver, en dos. Pérdida de ciertas marcas estilísticas formales propias del género de cordel y adopción del lenguaje figurativo formulaico propio del romancero tradicional. La pérdida sustancial se produce en el discurso, en lo formal. Los temas persisten, aunque no deje de resistir el lenguaje con fórmulas de esa retórica menor postulada por García de Enterrilla, que sirve de plantilla donde se van imponiendo las fórmulas orales. La persistencia de los temas y de ciertos tecnicismos estilísticos propios de estos romances los distinguen por su mezcla de los dos estilos, el adquirido y el propio, que luchan por imponerse. Tanto es así que en los romances patrimoniales puede detectarse la influencia de esta retórica, sobre todo en las contaminaciones entre un romance tradicional y un vulgar. Por ejemplo, en la penitencia de Don Rodrigo, que se contamina con el robo del sacramento y con la penitencia del hermano incestuoso. Los últimos son romances vulgares de pliego, y el primero de Ranzo a Bolén. O la hermana cautiva, patrimonial, que en ciertas regiones ha generado un final de tipo vulgar, horrendo, probablemente utilizando un fragmento de un pliego de cordel. En general, la desaparición de ciertas fórmulas que tienen también función estructuradora en los romances vulgares escritos eh, eh, es general. Estas partes o secciones aparecen eliminadas, algunas por completo, y otras, en la mayoría de los casos, en todos los textos clasificados como vulgares tradicionales. Estas secciones son de dos tipos. Y llamo secciones porque, hablando con Ana, intentando hacer una estructura secuencial del pliego, del romance de pliego, vimos que era imposible, que no se puede aplicar el análisis de los romances orales a los romances plieguísticos. ¿Por qué? Porque no hay un intercambio de los personajes. Es solo relato sin reacción, ¿no? No hay acción y reacción. Y ese es un descubrimiento que hemos hecho. Otro artículo. A ver. Estas partes o secciones aparecen eliminadas, algunas por completo y otras en la mayoría de los casos, en todos los que... ya lo digo. Estas secciones son de dos tipos. Segmentos informativos extranarrativos que, enmarcando el romance al principio, encabezamiento o resumen del contenido, y final, con los datos sobre el autor y datos tipográficos. Estos apartados en el romance oral desaparecen siempre. Dentro del texto mismo y en un orden más o menos fijo, pueden encontrarse también de tipo paratextual todas o casi todas las siguientes fórmulas. Me refiero a las fórmulas no poéticas, ¿verdad? Fórmulas de establecimiento de la veracidad del narrador, fórmulas de afirmación de la novedad del asunto, fórmulas de invocación a la divinidad, fórmulas de comentario del narrador. Y ya dentro del texto del relato, lo normal es que se entre en materia estableciendo los parámetros de dónde, cuándo, dónde, quién y qué,
utilizando también fórmulas ritualizadas, fórmulas de establecimiento del lugar de los hechos, fórmulas de establecimiento de la fecha de los hechos, fórmulas de presentación de los personajes y fórmulas de establecimiento de los hechos. Se señalan estas reglas de la poética vulgar porque algunas de estas fórmulas permean los textos tradicionales y ayudan a afiliarlos como procedentes de pliego. En cuanto a la adopción del lenguaje figurativo y formulaico, es el proceso de transformación paulatina del discurso al lenguaje retórico del romancero tradicional. Las fórmulas tradicionales son tropos que poseen significados literales y connotan significados figurados. Estas fórmulas no son homogéneas. Sus diversos tipos han sido clasificados tentativamente por su forma y por su función en fórmulas propias, fórmulas compartidas y fórmulas comunes. Las fórmulas propias son aquellas que aparecen en un romance determinado, lo definen discursivamente y por medio de ellas se identifica como tema autónomo. Las fórmulas compartidas son fórmulas lexicalizadas, compartidas por varios romances, y su aparición frecuente en discursos donde claramente no se originaron, las han hecho perder su vinculación exclusiva a un texto único. Y finalmente tenemos las fórmulas comunes, que son las que aparecen en la inmensa mayoría de los romances, sin que puedan vincularse al discurso determinado donde iniciaron la trayectoria tradicional. Más que definir un romance, son las marcas de identidad del género. Sin poder demostrarlo estadísticamente, puesto que no ha sido estudiado bajo ese prisma, aparentemente se introducen en primer lugar las fórmulas comunes, cuando van variando. El código lingüístico que define a los poemas de origen vulgar es afectado y artificioso. En él priva la descripción amplificadora sobre la acción, pero sobre todo la diferencia con el lenguaje tradicional radica en el uso por este del diálogo, del estilo directo, de la contaminación, de fórmulas poéticas y por la modalidad dramática y el estilo cinematográfico de narrar mediante la exposición, no solo de las acciones, sino también de las situaciones y hasta de las ideas infieri y no descritas. La expresión del honor en un romance vulgar y en uno tradicional demuestra la diferencia entre unos versos planos del primero y la expresión formulaica de refinada complejidad expresiva en el segundo. En La Espinela, un romance vulgar, se dice: infame sin atención, ¿cómo atrevido desprecias el honor de mi linaje, sabiendo que soy tan buena como cuanto puede haber, y así yo vengo resuelta? Dice. A la hermana cautiva le bastan dos fórmulas que son un prodigio de connotaciones poéticas. Y mi honra, caballero, ¿dónde yo la dejaría? Con la punta de la espada en mi corazón metida. Es visible la diferencia entre la expresión formulaica, que puede entenderse en múltiples niveles, desde el significado literal hasta el significado mítico, y los versos prosaicos de una sola lectura. El requerimiento amoroso y la resistencia se cuentan en dos lenguajes diferentes, dice el pliego. Le dije si me quiere por su esposo, y la respuesta me dijo que no igualaba, ni en calidad ni en hacienda, y que me fuese con Dios a mi casa enhorabuena. En cambio, tenemos otro requerimiento amoroso: Gerineldo, Gerineldo, en mi paje más querido, ¿quién te tuviera esta noche 3 horas a mi albedrío? Como soy vuestro criado, señora, burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. En este proceso es de particular el interés el fenómeno de la contaminación, uno de los mecanismos de variación y creación más característico de la variación, que consiste, como se sabe, en el intercambio de discurso de un romance a otro. Teniendo en cuenta estas divergencias, entre muchas más, es explicable que de los miles de romances vulgares que se publicaron en pliegos sueltos de Ciego, llegaron a tradicionalizarse muy pocos. En la catalogación exhaustiva hasta 1999 que el Seminario Ministerial realizó, fue posible aceptar como tradicionales alrededor de 250, con algunas discrepancias, como van a ver cuando hable Ana, a los que podrían añadirse en su futuro pocos más que se han ido encontrando con posterioridad a esa fecha. Son muy escasos, relativamente hablando, aunque aquí me aclaró mi colega que ya 250 eran cantidad suficiente para afirmar que hay un subgénero, ¿verdad? Son básicamente diferentes en su estructura, discurso, código de valores, contexto en que se crean, se difunden y se reciben.
que lo extraordinario no es su escaso número, sino que hubieran podido pasar de uno a otro. Bueno, ha llegado el momento en que, como el coplero ciego, debo suplicar benevolencia. Por favor, next. Para que soporten los 295 octosílabos asonantes en A del pliego. Lo tienen ahí. En la transcripción que les he entregado, lo que pueden ver en pantalla es indispensable, ineludible, diría, para poder apreciar el trabajo de la tradición. Ahora, aprovecharé para que no tengamos que leer los 294 y para ir estableciendo los apartados en que se divide el relato, haciendo un resumen del tema. Aquí van ustedes necesidad de tener que participar, por favor. Encontramos diferentes secciones claramente definidas. Prescindiremos de los preliminares versos del 1 al 25, invocaciones a la divinidad, y del explícito, versos 295, ambos extranarrativos, para encontrarnos solo en el texto, concentrarnos solo en el texto del romance. Como dijimos, el tema consiste en loar a San Antonio de Padua, pero como en este tipo de composiciones todo es exagerado para mantener por mucho tiempo la atención del público. Yo creo que les pagaban por hemistiquio, porque si no, no se entiende. Dice, no solo hay un milagro, sino 4, a los que identificaré con signos comparativos con una letra. Milagro A, milagro B, milagro C y milagro D. El romance da comienzo en el verso 25. Y desde este hasta el 54 se ocupan en establecer el dónde, la ciudad de Lisboa, los personajes, don Juan de Lara y su esposa doña Laura, y la devoción de los mismos a San Antonio de Padua, debidamente pormenorizados. Del verso 55 al 84 están dedicados al motivo de la ausencia de 9 meses de don Juan, que deja sola a su esposa. Los versos 85 a 102 se ocupan del regreso de don Juan, de su cólera al encontrar embarazada a su esposa y de su intención de darle muerte inmediata para vengar su honor. En los versos 103 a 116, don Juan decide posponer su venganza por intervención divina hasta el nacimiento del niño o niña. En los versos 117 a 154, doña Laura invoca a San Antonio de Padua y se prepara para bien morir. Fijaros la cantidad de versos que dedica a cada cosa, ¿verdad? De los versos 155 a 166, milagro A. Nace el niño con un letrero en la frente que proclama su nombre, Antonio, primer milagro. Versos 167 a 180, milagro B. Don Juan se dispone a asesinar a su esposa, pero el escapulario de San Antonio la protege y hace pedazos la daga. Le va a pegar aquí, ¿verdad? En el escapulario y la daga salta en 4 pedazos. Los versos 181 a 208, milagro C. San Antonio se aparece a don Juan como fraile de franciscano, como lo han visto en la imagen que he puesto, con el pretexto de auxiliar a doña Laura en la hora de su muerte. Don Juan se enoja y le contesta un poco así fuerte, dice usted, como le dice, padre, ¿por qué esta hora tan intempestiva? Porque todavía está enfadadísimo. Y él le contesta, vengo a auxiliar a esta mujer que está en peligro de muerte, ¿verdad? Versos 209 a 255. Milagro de San Antonio hace declarar al niño recién nacido la inocencia de su madre. Este es el fundamental, por supuesto, ¿no? Ahora, verso 226 a 229, poquito, arrepentimiento de don Juan de Lara ante San Antonio. Versos 230, 233, se reitera el triunfo de San Antonio ante las añagazas del demonio. Esto es importante porque a partir de este pequeño verso que pone,
la tradición ha sacado nada menos que una secuencia nueva en que hay una ñagaza diabólica en el sitio lógico, que es lo que da inicio realmente a todos los acontecimientos. Es decir, la intervención del diablo que le dice que doña Laura es una pécora porque le ha puesto, bueno, pues ha sido infiel, es lo que inicia todo. Pero en el pliego no está, simplemente aparece una línea, pero la tradición es lo suficientemente lista como por ahí sacar, ¿verdad? Eh, eh, los versos 234 a 247, difusión y celebración de los milagros en todos los estamentos de la ciudad. Los ricos, los pobres, todos están emocionados. Versos 284 a 289, 40 casi versos, están dedicados a mostrar Don Juan muestra públicamente su devoción a San Antonio, haciendo procesiones y repartiendo dádivas a la iglesia y a los pobres, y a este apartado dedica el autor 42 versos, que la tradición hace así y los desaparece. Bueno, ya veis que no habéis tenido que leer los 294. Vamos a ver. Es verdad que así se aligera el tedio de leer el pliego, pero realmente solo leyéndolo se puede captar el lenguaje tan pedestre en que está narrado y aprende y apreciar la reestructuración realizada por la tradición oral. Ambos textos están separados por el estilo poético. Es obvio cuando se compara el estilo compositivo, bueno, ambos textos, quiero decir, el del romancero de pliego y las versiones del romancero oral, el estilo compositivo del romance artificioso de Cordel con el estilo épico lírico de la oralidad, que le da nueva vida añadiendo, omitiendo, modificando ciertos motivos que componen la narración. Vamos a encontrar, por tanto, en qué coinciden, esto es, qué se mantiene y en qué difieren, es decir, qué se pierde y qué se añade. Coinciden en el tema, la devoción a San Antonio y los milagros. Es decir, el texto subyacente es edificar, ¿verdad? Edificar, ejemplificar. Coinciden en la sonancia, mantiene la sonancia. En A, no hay reestructuración métrica. En otros casos, sí, puede haber reestructuración métrica. Coinciden en los motivos y en las expresiones, en algunas. La coincidencia no es solo general, sino extensiva a una serie de detalles. No, no es que sea el cuento, no, hay detalles. Difieren en que, en la manera en que la lenta narración pormenorizada característica del pliego se ha descargado en el curso de una prolongada vida oral de detalles inútiles y se ha animado recubriéndose de discurso apicolírico. Pierden los versos introductorios propios del pliego que la tradición oral no los tolera. Se contamina. Se añade algo muy importante, el canto, puesto que el romancero oral es un género cantado y el pliego es un género que nace para ser escrito. De hecho, en el proemio dice el curioso lector, cuando ustedes lean, ¿verdad? Conversión del discurso indirecto con verbo ducendi en discurso directo. Desarrollo dramático del discurso mediante el diálogo, que es uno de los grandes recursos del romancero. Utilizando el método de análisis propuesto en el Catálogo General del Romancero Panhispánico, consideramos que los textos romancísticos están organizados en 3 niveles. Fábula, serie casual de sucesos cardinales que se suceden encadenadamente apoyándose en el discurrir natural del tiempo. Van en la lógica temporal. Intriga, la narración artísticamente organizada y discurso actualizador de un contenido, de una intriga. Partiremos de la fábula presente en el prototipo para reconocer variantes de la intriga en cada versión oral y realizaciones diversas de las fórmulas en el discurso de cada intriga. Ahora, por favor, miren lo siguiente. Voy a utilizar 3 versiones. Next. 3 versiones que corresponden a las 3 muestras, A, B y C,
elegidas para representar el romance de Don Juan de Lara en el catálogo del romancero vulgar y nuevo. Veremos en las 3 versiones que les he entregado el mismo fondo o contenido, pero con cambios constantes propios de la oralidad, como el paso de lo particular anecdótico a lo general, además del desarrollo de posibilidades poéticas diferentes que preexisten en potencia en el estado anterior del texto, como el caso de que les he dicho del demonio, de la secuencia del demonio, y la contaminación con la rueda de la fortuna, porque en un caso el romance de Corbel dice la fortuna, no sé qué. Bueno, a raíz de eso ya contaminan con el romance de la rueda de la fortuna. Es más, muchos comienzan con la rueda de la fortuna y pierden todo lo demás. Bueno, ya vimos cómo el propósito del pliego es exaltar la devoción de San Antonio de Padua, demostrando cómo premia esa devoción defendiendo milagrosamente a sus devotos. Este propósito se cumple de uno u otro modo en las versiones tradicionales. Algunas conservan los 4 milagros, otros añaden la intervención diabólica propia de otros romances de tema similar, como de tema similar quiere decir en que el marido vuelve y se enfada, pero en estos mata a la esposa por infiel. Entonces la esposa había sido infiel en estos. Aquí no, ella es inocente. Los presagios del labrador, en que no solo la mata, sino que sale a la plaza y dice, vendo carne de terneras. Los romances vulgares son así. Cuentan atrocidades. El lindo Don Juan, etc. Donde un marido celoso asesina a su esposa. Secuencia que, por cierto, aparece en el sitio apropiado de la fábula, situando la ñabaza del diablo en el lugar lógico de la narración, como iniciador de los sucesos que producen el conflicto. En el pliego aparece como una alusión en los versos 277-220, rematando la historia al final. En el romance oral es fundamental la economía narrativa, de manera que elimina la información que particulariza las narraciones, eliminando toda referencia a un tiempo determinado. Las construcciones alambicadas las elimina, los encabalgamientos que caracterizan al poema oral. Ahora tienen las 3 muestras, por favor. Las 3 muestras elegidas se exponen según su grado de tradicionalización, el grado de tradición actividad. Siendo la de León, la muestra C, y la ven, donde se reconoce el proceso completo, con todas las marcas de un romance tradicional. Y la muestra A, la más apegada al pliegue, como vamos a ver. Siguiendo el método de análisis del catálogo que ya mencioné, la estructura secuencial, tienen la última hoja, está la estructura secuencial de la fábula del romance oral. Ahí sí. Secuencia 1. Don Juan de Lara debe ausentarse forzosamente, dejando solo a su esposa doña Laura. Secuencia plus. El demonio hace dudar a don Juan de la fidelidad de doña Laura. Secuencia 2. Don Juan regresa y encuentra preñada a su esposa. Secuencia 3. Don Juan acusa de infiel a su esposa y amenaza con quitarle inmediatamente la vida. Secuencia 4. Por intervención divina, don Juan pospone su venganza al nacimiento del niño o niña. Secuencia 5. A punto de parir, doña Laura se prepara a bien morir e invoca a San Antonio. Secuencia 6. Milagro A. El niño nace con el nombre de Antonio escrito en la frente. Secuencia 7. Milagro B. Don Juan intenta matar a doña Laura, pero se le impide el escapulario de San Antonio. Secuencia 8. Milagro C. San Antonio se aparece a don Juan como fraile franciscano para darle extremaunción a doña Laura. Secuencia 9. San Antonio hace que el recién nacido proclame la inocencia de doña Laura. Secuencia 10, don Juan se arrepiente ante San Antonio. Secuencia 11, el triunfo de San Antonio sobre el demonio.
y secuencia 12, difusión y celebración del milagro, y secuencia 13, Don Juan muestra públicamente su devoción por San Antonio. En cada versión, la estructura secuencial se expresa en la intriga de diversa manera. Y ahora pido por favor que me sigan. La muestra A es una versión de Zamora, recogida por Tomás Navarro Tomás en 1910, y consta de 70 versos, 16 sílabos asemantados en A. ¿La veis? La muestra A. ¿Sí? Sí. Conserva es que están atrás y adelante. Conserva un breve recuerdo de la invocación extranarrativa y remata con una intervención del poeta y otra alabanza al santo fuera del relato. Sí, está en la parte ahí. Es una de las dos que genera la secuencia extrafabulística de la intervención diabólica, porque dos de las muestras generan algo. No en el mismo sitio. En la intriga ha omitido las secuencias 5, por eso les he dado las secuencias, ¿verdad? La 10 y la 11 de la fábula, de manera que solo expresa 10 secuencias de fórmula, más una generada por contaminación temática con otros romances. Ya lo dije, ¿verdad? Se pueden reconocer también versos literales del pliego en este. No voy a decir todos porque sería no acabar, pero les sugiero que en su casa se diviertan en encontrarlos, porque es muy divertido a ver cuáles son los que son idénticos. Voy a decir solamente unos pocos. En tierras de Portugal, de la gente lusitana, 31-32 del pliego. En Terra de Portugal es la gente lusitana, verso 1. De ese, ¿no? De ese. En la ciudad de Lisboa, de todo el mundo nombrada, verso 25 y 26 del griego, en la ciudad de Lisboa, por todo el mundo nombrada, verso 4. ¿Verdad? Y así, en medio ya de la adopción de variantes tradicionales, tenemos qué belleza y hermosura, que en belleza y hermosura solo Dios pudo pintarla. Versos 45-46 del griego, y que en belleza y hermosura solo Dios pudo pintarla. Vale, estamos, sí. ¿Puedes poner la 2? La versión. Sí, espera, todavía. En la secuencia 1 aparece contaminado con el romance vulgar de la rueda de la fortuna. En los versos 7-8. A veces el romance arranca desde aquí en otras versiones, como se puede ver en los incipits. Si van a la última página que les he dado de los romances, verán que están los incipits de las versiones que tenemos del lindo Don Juan en el archivo Menéndez Pidal. Y en una de ellas está señalada la contaminación con la rueda de la fortuna. El número es la última página de esta sección. ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis los incipits? Están los incipits y en uno es los incipits, algunos empiezan ya en la rueda de la fortuna. ¿Ah? La rueda de la fortuna nunca puede estar parada. Al oír de San Antonio, los que en gran peligro se hallan. Empieza. Vamos a la versión B que tienen allí. Recogida por un equipo del seminario Menéndez Pidal en la encuesta Noche 80, es mucho más corta. Consta de 32-16 sílabos, también asonantados en A. Tiene 7 secuencias de fábula y ha omitido las secuencias 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13. Pero las secuencias finales, esas que falta, las ha sustituido por otra que expresa la recuperación de la armonía familiar. Vean el último verso, por favor, de la B. Se tomaron mano con mano y vivieron felices y comieron felices. También ha generado la secuencia extrafabulística de la intervención diabólica, un poquito antes, ¿verdad? La tercera, la versión C, es la más bonita. Ya allí ya tenemos un romance tradicional. ¿Eh? Que si solo tuviéramos ese, no nos habríamos enterado. La versión recogida por Josefina Cela, la gran colectora, ¿verdad? En León,
a principios del siglo XX, consta de 45 versos 16 sílabos, y en la intriga omite las secuencias 3, 6, 11 y 12, por lo que tiene 9 secuencias de fábula, con la peculiaridad de que ha cambiado el orden. Ha adelantado la secuencia 5 a la 4. Finaliza con una invocación a la Virgen y a San Antonio, y no genera la secuencia extra de la acechanza del demonio. En cuanto al discurso, curiosamente me parece que solo tiene 2 romances, solo presenta, ha eliminado el de este, elimina lo que le parece inútil, dice, ¿para qué eso? ¿No? Es cuando San Antonio se aparece y hace hablar al niño, que es lo más importante. En cuanto al discurso, destacaré la economía de medios típica del lenguaje épico lírico, que despacha en 4 versos toda la información del lugar, los personajes y la devoción, que en el pliego precisaron 60 versos. Bueno, en los 4 versos siguientes. En la ciudad de Madrid, junto a los caños del agua, habitaba un caballero con su esposa doña Laura. Uno y otro son devotos de San Antonio de Padua, de Padua. Le alumbraban de día y de noche con una lámpara de plata. ¿Qué información nos da estos 4 versos? Nos da el lugar indefinido, porque ya junto a los caños del agua es en la plaza pública, ¿verdad? Donde estaban las fuentes. Habitaba un caballero con su esposa, hay un matrimonio, ¿verdad? Casado. Son devotos de San Antonio y son ricos, ¿verdad? Una lámpara de plata, la muy grande. Y con eso acabamos Hay muchísimo más, pero no hay tiempo, ¿verdad? Si hiciéramos. Ahora bien, creo que ha quedado claro que es irrefutable la relación de dependencia entre las versiones recogidas de la tradición oral en el siglo XX y el texto impreso en el siglo XVIII. Sobre coincidir en el tema, asemejarse en la sonancia, recuerdan motivos y expresiones del romance letrado. Si es verdad que las versiones del siglo XX se hayan separadas de la impresa por un abismo poético, como decía Diego Catalán, la profunda refundición de los textos lograda en el curso de la transmisión del romance ejemplifica de forma magnífica cómo una comunidad crea colectivamente, cómo a partir de un texto pretradicional dado llega a elaborar una obra poética sustancialmente de su prototipo. Y ahora los voy a castigar porque van a oír cantado, una versión cantada de este romance que me proporcionó mi colega José Manuel Fraile de Poblaciones. Ahí, no, anterior. ¿La anterior? Sí. Léela, por favor. Lee. ¿Lo leo yo? Sí. En la ciudad de Lisboa, es que se corta, se halla, ¿no? Es la primera, sí. Sí. Un caballero se halla, llamado Don Juan de Lara. Una lámpara encendida, día y de noche alumbraba. Al bendito San Antonio, padre de todas las almas. De la gran ciudad de Mura vino a Don Juan una carta, que su padre estaba malo, de la muerte muy cercana. La pena y el sentimiento en su pecho se lo guarda, mas tuvo que darle cuenta a su espoña doña Elauda. Elauda, en vez de Laura. Sí, sí. Aprevinieron el viaje pa' otro día a la mañana, y al cabo de pocos días rindió la muerte a su alma. Anduvo allá 9 meses en negocios de importancia. Al cabo de los 9 meses vuelve don Juan a su casa. En el medio del camino halló al demonio que no para, en forma de un caballero a quien él mucho estima y ama. Enseguida lo saluda y con cariño lo abraza, y él con cuidado pregunta por su esposa doña Elauda. El amigo se sonríe y le habla con risas falsas. Pues te hace 100.000 ofensas siempre que sales de casa. No lo creo yo, mi esposa, que esa tal cosa me haga. Se apartó de allí don Juan, ansioso por ir a casa, y bajó a darle los brazos la que tanto deseaba. Quítate de alante, perra, que de matarte pensaba. Al cielo pido paciencia, he de aguardar a que parir. ¿A que parir? A que paria. Ah, que paria, perdón. Si mato a esta mujer, es quitarle a Dios un alma. Y luego dio a luz un niño, que en su cara el sol brillaba. Entra por la sala adentro
desenvainando el acero, hace pedado la escarcha. En aquel mismo momento, en aquella misma sala, se presenta San Antonio. Mucho lo extraño, San Antonio, que esta visita me haga. No lo extrañe usted, don Juan, que esta visita le haga. Supe cómo esta mujer en grande peligro se halla, con los dolores de parto, y he venido a visitarla. San Antonio le pide al niño. La señora se le alarga. Dime, niño, ¿quién es tu padre? Que por Dios te lo rogara. A mi regalado padre le llaman don Juan de Lara. Mi madre, ya lo sabéis, que se llama doña Elauda. Válgame Nuestra Señora, válgame la Virgen. Ya. Se me había olvidado decirles alguna cosa. Unas pequeñas observaciones. Algunas palabras que los copleros ciegos les gustaba usar, palabras rimbombantes, ¿verdad? El recitador tradicional no las entiende. Entonces, en el romance A tenemos, y al cabo de los 3 días rindió la vida a la patria. ¿Qué pone el romance? Otro, a la parca. Pero, ¿qué le importa a la patria? Y luego tenemos alguna cosita también. Ah, sí, porticiones. Dice, para hacerles porticiones a San Antonio de Padua. Porticiones es procesiones. Como es una transmisión oral, ¿Cómo llama? porticiones. Como es una transmisión oral, cuando no entienden, efectivamente, tú has hecho algo allí porque has puesto una cosa Que que no no era. está. Ha hecho una variante. Informante cabal. Cabal, porque ha hecho una variante y es porque es absurdo lo de la escarcha. Claro, Pero claro, sí. como no oye bien, no sabe qué es. Y ¿Ya estaba preparado? ¿No lo habéis preparado? No. ¿Ah? Absolutamente. Dice, No, sufrició. Quieras, claro, es un ejemplo. Dice, sufrició a ser su padrino. Sufrició, se ofreció. ¿Qué otra cosa? Que había muchas cosas aquí muy graciosas. Bueno, es que no hay tiempo, pero como veis, Sí, es tiempo, toda... no te preocupes, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, como me amenazaban, eso no va a haber tiempo. Sí, Sí, todo lo que necesitas. todo lo que Bueno, quiera. bueno, yo creo que si nos ponemos a analizar, da bueno, para muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el romance B, eh, cuando dice esto, se dieron los dos la mano, vivieron como Dios manda, allí hay ideológicamente un añadido, porque normalmente lo que se trata es de la devoción de San Antonio, que hace esos milagros, pero aquí es que restablece la armonía familiar, que es un plus temático. Y solo con un verso, se dieron mano con mano y vivieron como Dios manda. Es un añadido temático. Eh, a ver qué otra cosa hay aquí. Bueno, las posibilidades. La última página les quería explicar que está la difusión del romance. Está en Santander, en la última página en la página 334, ¿vale? Tenemos la difusión. Santander es en el norte, se da en el norte. Santander, León, Zamora, Burgos, Cáceres, Murcia y también un poco más al sur, ¿verdad? La Palma, Puerto Rico y Chile. Chile se me escapó aquí, porque es de Julio Vicuña Cifuentes, 4 versitos, pero con variantes. Está exacta en los 4 versos al cordel, exactos en el sentido de que solo varía el discurso poquito, poquito, ¿verdad? Y esa se me escapó. Y se me escapó también la contaminación. Hay una contaminación de San Jerónimo de Almanza, al final todo lo vuele mi pluma hasta la esfera más alta, que claramente se ve que está ahí el pliego, ¿verdad? De Jerónimo de Almanza. Luego tenemos el incipit antiguo, que es el inicio del pliego. Al soberano Jesús, suplícome de su gracia, la pena con la alegría, tiene sangrienta batalla.
Bueno, vamos a oír ahora esto que es una señora de Polaciones, ¿verdad? Y es la típica manera en que se canta. De Lisboa, un caballero sea. Baja el poquito, por favor. Haya llamado don Juan de Lara, una lámpara encendida día y de noche alumbraba. Bendito San Antonio, Padre de todas las almas. La gran ciudad de Mura vino a don Juan una carta, que su padre estaba malo de la muerte muy cercana. La pena y el sentimiento en su pecho se lo guarda, mas tuvo que darle cuenta a su esposa doña Laura. Previnieron el viaje otro día a la mañana. Cabo de pocos días rindió la muerte a su alma. Anduvo allá 9 meses en negocios de importancia. Al cabo 9 meses volvió don Juan a su casa. En el medio del camino halló el demonio que no para. En forma de un caballero a quien él mucho estima llama. La amigo le sonríe y la habla con risa vaga. Con cuidado pregunta por su esposa doña Laura. Se hace el bien y lo pesa siempre que sale de casa. No lo creo yo en mi esposa que esa tal cosa me haga. Se apartó de allí don Juan, ansioso por ir a casa. Bajo a darle los brazos la que tanto deseaba. Quítate de alante, perra, que de matarte pensaba. Si mató a esta mujer, es quitarle a Dios un alma. Al cielo pido paciencia, he de guardar a que paya. Luego dio a luz un niño que en su cara eso brillaba. Dráculas adentro, desenvainando el acero, hace pedazos la escarcha. En este mismo momento, en aquella misma sala, se presenta San Antonio. Mucho extraño San Antonio que esta visita me haga. No lo extrañes tú, don Juan, supe cómo esta mujer en grande peligro se halla. Por dolores de parto he venido a visitarla. Antonio le pidió al niño, la señora se le alarga. Niño, ¿quién es tu padre? Que por Dios te lo rogaba. Mi regalado padre le llaman don Juan de Lara. Mi madre ya lo sabéis que se llama doña Laura. Válgame Nuestra Señora, válgame la Virgen Santa. Bueno, voy a decirles alguna cosa sobre la música. Y es que, como ven, es monótona, ¿verdad? Es la misma frase musical para cada 16 sílabas.
Los 16 sílabos en el romancero contienen la información completa. Por eso los octosílabos no valen, porque un octosílabo solo no da idea no dice la oración completa, lo dice normalmente en los 16 sílabos y se corresponde a la frase musical con la ortografía. Muchas veces con la ortografía, con la sintaxis de eso. Y muchas veces sacrifican la sintaxis por la frase musical y por eso salen algunos disparates cuando están diciendo acortan una palabra o dicen para que pueda bueno, es un poco monótono porque es la misma, ¿verdad? Pero así es más fácil, ¿no? Además ellos se lo aprenden así, frase a frase, palabra a palabra, porque a veces cuando se les olvida una palabra se quedan parados. Es que no, si no se acuerdan de la palabra, ya no pueden seguir recitándolo. Bueno, pues ese es un bonito ejemplo, es corto y creo que está todo, sin embargo, ¿lo veis? Bueno, pues muchas gracias. Ah, sí, ¿alguien quiere hacer una? Yo quiero hablar. Que Dios me diga, claro. Son ahora las preguntas. Sí. ¿El instrumento era un rabé? ¿Y lo De tocaba tres ella o cuerdas. lo tocaba Es un con... travel de 3 cuerdas. ¿Y lo tocaba otra persona No, o tocaba ella. Abrimos el turno de preguntas. Luego había otros mistiquios en la parte final que se metían ahí, los primeros hemistiquios, en dos ocasiones, se acababa un 16 sílabos, luego un primer hemistiquio, luego otro 16 sílabos. Entonces, no sé si faltaba el segundo hemistiquio. Falta, por eso estaba faltando. Pero se integran muy bien en la música. Sí, porque ellos hacen el esfuerzo de ponerlo, ¿no? Entonces alargan a lo mejor la frase musical para que quepa, ¿no? Eso. ¿Qué? ¿Preguntas? Aquí en el chat, José Luis Forniro Pérez. José Luis Forneiro. Ah, sí. Que dice que quiere dar una información. Pues, José Luis, abre el micrófono, por favor. ¿Que quiere Sí. hablar José Luis? Sí, que quiere dar una información. Sí, buenos días. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Sí, muy bien. Bueno, buenos días a todos, especialmente a Flor y a Ana, que son los conocidos. No mires Flor porque creo que no tengo puesta la imagen. Y no era porque en la edición de Aníbal Otero he descubierto que hay una versión de Don Juan de Lara de Lugo, que no se la mandó a Don Ramón, que estaba en los papeles de Aníbal Otero. Es una versión recogida por Aníbal Otero en 1931 en el lugar de Queixoiro, en la Fonsagrada. Y es una versión con 43 versos. O sea que cuando se publique, pues ya la puedes incorporar a tu romancero vulgar. Y nada de otro. ¿Queréis que la lea? Un trocito, lee por favor un trocito. En gallego. No, es que no lo tengo aquí a mano. ¿No? No digo que sea lo mejor. Está No lo tengo a mano, Flor. Está en castellano, ¿no? Sí, porque sí, el romancero vulgar Galleguismos. casi no tiene galleguismos. Entonces sí. Bueno, pues ya Para que sepas que hay una versión de Lugo también. Muchísimas gracias. O sea, No hay de hay que qué. añadirlo. Vale. José Luis ya ha cerrado el micro. Mercedes. Sí, bueno, yo realmente no tengo preguntas o tendría miles y no es el momento. Pero sí quiero decir abiertamente, manifestar mi entusiasmo. Me ha encantado eso. Me ha encantado además, claro, como siempre, nos apropiamos de la perspectiva que más nos puede interesar. Y en mi caso, digamos que por un lado he mamado el romancero por pura transmisión familiar, materna, nacida en un pueblo, por formación también infantil, pero luego mi formación y mi vocación académica, como sabéis todos, me ha llevado por los derroteros de la transmisión impresa.
De modo que para mí esto que nos has explicado, y además magníficamente, porque enlazo con algo que comentábamos ese día, nos has explicado todo, no has dado por sabido nada. Y para los que no estamos metidos de lleno en la investigación del romancero desde como género tradicional del romancero oral, que eso es el interés grande, yo diría, universal y capital del romancero hispánico, no se puede dar por sabido nada porque estas cosas, el explicarlo así, paso a paso, toda la conceptualización previa y la aplicación a los casos resulta elocuente, abre un mundo. Por eso quería darte las Es gracias. que Flor ha hablado de todo el kit del romancero. Esto es el romancero, como de un texto X rodando y llega un texto Z. Eso es lo que ha hecho Flor. Hay una síntesis Es lo perfecta que ha hecho. de hoy se diría, bueno, el background de lo que es la Claro. definición del género del romancero. Y bueno, siempre, claro, ya un poco desde mi ladera, ¿no? Lo que podemos aportar los bibliógrafos Mucho, al estudio muchísimo. del romancero impreso que convive con otros géneros dentro del género editorial de pliegos poéticos, de los contextos en verso. Pues me ha llamado la atención bien lo que has comentado de el encabezamiento, el título y el colofón. Eso sin duda era, lo sabemos de sobra por otros textos de literatura popular impresa y de no literatura popular impresa. Eso era el añadido editorial. La incorporación de títulos, que es muy interesante analizarlo desde una perspectiva textual, pero editorial, digamos, el marketing del género, el género editorial del pliego, de romances, de no romances, de relaciones, de sucesos, de textos dramáticos. Igual que otro aspecto del marketing, ya en este caso puramente editorial, impresorio, es el colofón. ¿Cuándo lo llevan? Que en general no lo llevan, y ya es otro tema que no me desvío por ahí, que me interesa trabajar especialmente. Podríamos decir, ¿por qué no lo llevan? También otro camino importantísimo que apenas se ha logrado, porque primero es averiguar qué tendría que haber llevado, ¿no? Pero no dejo de... Cuando lo llevan es la marca del marketing comercial. Dicho esto, me ha llamado la atención, y sí, ahora me surge una pregunta, me ha llamado la atención que un pliego, romance, vulgar, impreso en Barcelona. Y ahora la pregunta, bueno, en el universo de las pérdidas inmensas de testimonio que sabemos en este ámbito y en todos los ámbitos de la cultura escrita y de la cultura impresa, se ha dado, trabajamos sobre la punta del iceberg. Y con eso tenemos que trazar amplios panoramas de una realidad del pasado que indudablemente reconstruimos como una narración. Pero es para mí indudable que tuvo que existir otras ediciones de este pliego, desde luego en Castilla, y sería muy bonito poder llegar. Mi pregunta es, ¿tienes conocimiento de otras ediciones documentadas por otros ejemplares? La que te dije del valenciano, Hay muy poco. del valenciano, hay otras. Pero del no, Valencia. no O sea, ya ahí vi una imprenta en Valencia. También vuelve a ser significativo Sí. el ámbito mediterráneo. Ya. No Lo que pasa es que solo tenemos acceso a ese, porque es que es muy difícil encontrar. Mira, yo me vi todos los catálogos de pliegos, los de la Biblioteca Nacional y tal y cual, y encontrar... Bueno, ¿sabes? ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque solo ponen el primer hemistiquio. claro, en efecto.
Y yo llamé al del lo consejo. he pensado porque identificar Eh, que se trata de ese romance, Exacto. a mí me Es el fascina como segundo, si fuera de literatura es el segundo hemistigio. vulgar. Eso. Y cuando yo llamé al del consejo, que tiene un famoso catálogo de pliegos, no me acuerdo ahora el nombre, Sí. se enojó conmigo. Me dijo, usted me va a decir a mí cómo tengo yo que hacer el trabajo. Dije, no, no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que me sería muy útil que usted me proporcionara el segundo hemistigio solo de unos cuantos. No, de hecho es que sí le tenía que decir cómo se hace su trabajo, porque cualquier por siempre, sea popular y o no popular, Pues él pues solo los con niveles de los 80 hay que dar, como mínimo, los dos la sonancia, los dos la pilares, sonancia era lo que yo como necesitaba. mínimo, ¿no? Entonces, no, pero me refiero, quizás seguramente también hay otro problema. A diferencia de el género editorial del pliego suelto poético Ah, claro. o conversos en el 16 y finales del 15, que está prácticamente controlado y aún así siguen apareciendo nuevos testimonios, a partir del 17, 18 y 19, realmente lo que se han hecho son recopilaciones circunstanciales por conjuntos que se conservan en determinadas bibliotecas o por temas especialmente llamativos como el proyecto este de Alice Sinclair de textos o pliegos truculentos, espantosos, digamos. Pero falta todavía en el fondo, quien hizo una perspectiva inicial, pero con una mira más amplia, fue Aguilar Piñal. Ese es el que llamé yo. Ese es el que me regañó. Aguilar Piñal. Vale, ya luego hablamos. A ver, pero yo un poco lo que planteo también, y ya llevo el agua a mi terreno, como son muy necesarios estudios de perfectamente imbricados desde la doble perspectiva del romancero, es decir, el romancero tradicional, que ese es el importante. Los romances sentidos muy bonitos, maravillosos y además con unos grabaditos que nos fascinan, vale, pero lo importante es que se insertan en ese fondo. Pero también conjuntamente desde la perspectiva de ese fenómeno no menor, importantísimo, de la multiplicación impresa de esos textos. Es decir, un poco las dos laderas o los dos cauces que se unan definitivamente. La visión de los estudios romancero oral tradicional y la visión renovada, lo digo por Aguilar Piñal y por muchos más, por Monino, por los moninistas, por tal, muy bien. La labor que han hecho hace décadas es estupenda, pero ahora estamos ya en otra fase, en otro nivel, y es necesario aunar perspectivas, que no están siendo paralelas en el mejor de los Ese es el problema que tenemos desde la época de Rodríguez Moñino. Sí, pero ya no se ha superado. ¿Tú lo crees? Se ha superado absolutamente. Yo no. Se tiene que superar. Pues Ah, sí, porque si fíjate alguien cómo ha has cambiado. Se ha superado y luego has dicho, se tiene que superar. Primero has dicho, se ha superado. Yo te digo, se tiene que superar, pero se está superando, Ana. estoy de acuerdo. Que a vosotros os afecta mucho y os ha afectado muchísimo. Claro que Pero ni os afecta. cuento a los bibliógrafos y tipo bibliógrafos. Que yo no sé una palabra de tu campo, es que no sé nada. Si no me lo haces, dices tú, ¿qué hago yo? Y yo no hago otra cosa que intentar decir y difundir, pero bueno, estoy ya lo sabes, bueno. Lo que quería era hacer un encomio que me ha encantado y me ha parecido importantísimo. Vale, gracias, Mercedes. Pero yo ahora te voy a hacer una pregunta también. Tú estás sugiriendo que se estudie paralelamente el romancero oral, la diversidad y la diversidad de los pliegos. Yo creo que si los cantores hubieran recibido varios pliegos a la vez, no se hubiera tradicionalizado. Flor, totalmente de acuerdo, pero yo no estoy sugiriendo eso. Eso estoy sugiriendo que pongamos en común dos perspectivas que a la fuerza, desde una visión global, es el mismo universo,
pero con realizaciones distintas, y que el modo de mirar que tenéis los especialistas en romancero tradicional, en romancero, y el modo de mirar que tenemos, yo ya aquí, si parcializo los tipos bibliógrafos, no podemos seguir con la visión de la bibliografía de que aquí lo que interesa es acumular nuevos testimonios y la maravilla, un nuevo pliego suelto desconocido del siglo XVI. Y para vosotros, lleva un romance y tal. Eso ya hay que seguirlo haciendo, por supuesto que hay que seguirlo haciendo. Es lo que llamamos bibliografía referencial, pero esto está más superado que superado. Pero, por ejemplo, hacer aflorar perspectivas editoriales, y esto es lo que está haciendo, bueno, lo que yo haciendo desde hace muchos años, Giuseppe Di Stefano, que hizo en cierto modo María Cruz, ha sido un placer escuchar la mención que hace hecho a ella. Y que en cierto modo, aunque muy imbuido en perspectiva exclusivamente impresa, hace Vicente Beltrán, bueno, pues es apropiárnoslo, y fijaros, ahora me pongo en vuestra ladera, apropiárnoslo también los estudiosos del romancero tradicional. Eso que dices, Ana, es que yo no sé nada de tu terreno, es así, pero es que ahora estamos necesariamente eh, condenados, si queremos, a no solo a entendernos, que eso debería haber pasado hace mucho, y en cierto modo, insisto, ha venido pasando en los últimos decenios, desde los años 90, sino necesariamente a aportarnos distintas perspectivas, distintas formas de mirar absolutamente enriquecedoras, que a los bibliógrafos nos vais a abrir los ojos de muchas cosas, y los bibliógrafos Pero podemos... ya es esta generación, ¿eh? Ya, No, perdón, también. ya no somos Perdón, nosotros. Nosotras ya estamos un poco pasaditas. Después de esta generación, después de la mía, que he roto una lanza por las dos Españas bibliográficas, Ya lo sé. puesta a disposición de esta generación como yo. Ya lo sé. Bueno, Merced, No sé qué gracias. estamos ya un poco gastados. Pues mira, Merced, muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias. ¿Que alguien más quiere preguntar? Silvia, Ana, pregunta. No, yo no quiero, no pregunto. Que nadie se crea que cuando uno va a recoger un romance, el romance está así, ¿eh? Porque que sepáis que esto es lo saben muy bien Silvia y Paloma, porque han recogido romances. Esto es un chico que es ciego, que suele pactar por delante con la informante, ya sabe que va a ir, y además me imagino que toca Ravel. Y además, este chico, José Manuel Fraile, es músico. Y además es muy... Y toca la pandereta, le canta con ellos. Le han montado una cosa bonita para grabar una bonita versión, pero eso no existe. O sea, yo jamás he oído, ¿habéis oído alguna vez con un Ravel a alguien? Sí. Yo no. Yo sí. Pues sí. No, yo quería aclarar eso. Y luego quería decir, hablar un poquito de la trastienda del trabajo de Flor. Don Ramón nunca le importó, ni se preocupó, ni le interesó el romance vulgar. Para él no existían los pliegos. ¿Qué hacía? Como eso sí. Sí existían los pliegos, Los Ana, pliegos sí. pero los de romancero antiguo eran interesados. No, para él. Prácticamente, pese a lo que se ha dicho de Molino. El primero fue don Ramón Menéndez. Sí, le interesaban los pliegos, no los pliegos vulgares, le interesaban Pero los que hablo de los pliegos de No, Flor. me estoy refiriendo a los vulgares. Pero es que no identifiquemos pliegos a secas con Pliegos poéticos. Pliegos de pliego, pliegos de ni cordel. siquiera, no, ni siquiera. Los Es ciegos, como no sé. los Pero ciegos en el 16 cantaban y vendían el romance de Doña Lampa. Y eran ciegos y se publicaban pliegos de cordel. Sí. Hablemos de romancero vulgar. Y el romancero vulgar, que tiene dos realizaciones, impresas y orales. muy bien.
Pues del romancero vulgar. ¿Ves cómo hace Por falta eso, que me este es cuentes? importante. Del romancero vulgar. Que don Sí, pero a don Ramón, Ramón no le importa, no lo no, quería, no, es porque que no parecía horrible que existía para don Ramón. ¿Qué hacía don Ramón? Como tenía buen oído y sabía tradición, ese me interesa, este no me interesa. Y los que no le interesaban los dejaba debajo de la escalera y no entraban en el archivo. cajas, sí. Y entonces lo que ha hecho Flor, que me parece alucinante, es expurgar todas esas, con perdón, vulgaridades y montar lo que ha montado, que para mí, yo toda la vida he querido saber cómo funciona la tradición oral, cómo una masa de gente inculta, analfabeta. Bueno, analfabeto no es inculto, Ana. ¿Eh? Analfabeto tampoco es inculto. Iletrada. Iletrado. Sí, mamá. Iletrada. Iletrada, analfabeta. Iletrada, crean esos problemas. Es que, y era la obsesión de Benichou, era cómo se llegaba ahí. Entonces, claro, la única posibilidad es coger un romance, tener el prototipo. Como no tienes el prototipo, nunca puedes saber. Yo lo he hecho con Flor Nueva, por ejemplo, pero ¿qué pasa con las versiones de Flor Nueva que entran en la época de la República y la gente ya en los años 70 no distingue de dónde lo ha aprendido? Pues se nota cómo van puliendo. Hasta le corrigen a don Ramón. Se cargan un verso de don Ramón. Esto no. Reconocen que no es suyo. Que, entonces, lo que hace Flor a mí, vamos, lo que ha hecho Flor, no ahora, sí, me parece básico, porque tienes el prototipo y tienes el último punto, que es el que le interesaba a don Cuando Ramón, tenemos el prototipo. porque ya estaba tradicionalizado. Pero don Ramón cogía a don Juan de Lara y estaba con los novelescos. Hay uno más. Sí, es que mirar, de las islas de la mar vino a don Juan una carta. Eso lo han inventado los iletrados. Claro, por eso digo, yo siempre te decía, digo, no es lo mismo no saber leer y escribir que no tener cultura. Sí, bueno, Porque si no... en el sentido antropológico tiene, O sensibilidad. pero hay otra cultura. Bueno, un momento, por favor, Silvia, tú tenías una pregunta. Sí, algo es lo que conecta, lo que pasa es que quizás sea por mi ignorancia. Bueno, sí, bueno. Qué humildes somos todos. ¿Puedes establecer grados de tradicionalización? Claro. Porque las versiones que nos has dado, la B me parece, por ejemplo, más tradicional que la A. ¿No? ¿Tú me dices? Ah, claro, pero yo lo he dicho, pero están por grado de tradición. Vale. De la A, la más cercana al pliego, que si reconocemos tiene todavía mucha sí, más. la más cercana al pliego, hasta en León, que vas rapidísimamente, con la historia completa y en versos poéticos, que es lo fundamental. Versos de las esta de la mar viene, y otros versos maravillosos que unas veces ya existen en el lenguaje del romancero y simplemente están usando el lenguaje, o se los inventan, sacan poesía de donde no la hay. Bueno, ¿alguien más? Sí, tú. Sí, yo tengo una pregunta que creo que también viene de mi ignorancia. A ver, estos romances vulgares de ciego, es decir, son obra de un autor anónimo, no colectivo, sino anónimo. Me produce curiosidad. Bueno, yo voy a Mercedes, por favor. Luego tú contestas. Ella es la experta en el pliego. En el pliego, pon el pliego, por favor. Sí, esa. Ella es experta en eso. Para mí, por supuesto, que es anónimo. Yo en el prototipo, yo no tengo en el colofón que ponga que está hecho por alguien. Claro. Pero por supuesto que lo hizo alguien. Mateo Brizuelas, por ejemplo, sí firmaba todas sus creaciones. Mateo Brizuelas fue un ciego famosísimo al que le dedicaron, Pedro Catrino le dedicó un libro entero, fíjate tú, y sí que firmaban, no Mercedes, algunos firmaban, otros no. Son anónimos, pero eso yo creo que no importa, ¿no?
O sea, claro que desde la perspectiva editorial es una variedad enorme, porque tenemos desde el romancero tradicional que se difunde en pliegos, que por supuesto es anónimo, pero que te puedes encontrar con ediciones tardías del siglo XVI o del primer tercio del XVII, que ya aparece un autor que se lo apropia. ¿Quién era ese autor? Hoy se tiende a atribuir a los impresores de pliegos mucha más responsabilidad de la que, desde mi punto de vista, tenían. Porque ante la falta de autoría, que en el caso de la literatura tradicional, sea en verso o en prosa, tenemos el caso de las narraciones, digamos que inquieta menos, en algo puesto en letras y además de molde que implicaban pelas, como diríamos vulgarmente, resulta muy inquietante. Entonces tenemos una tendencia generalizada, no solo en el ámbito de la literatura popular inglesa, sino en cualquier literatura, de atribuir al impresor todo. Sabemos muy poco todavía. Entonces, pero sí será este fenómeno tan postmoderno del apropiacionismo, ya Pero, por ejemplo, con los romances noticieros de Ciego, los que, por ejemplo, los truculentos y demás, está claro que por la rapidez con la que se distribuían, o sea, tenían que, yo creo que debían de existir una serie de poetas a sueldo o algo así, ¿no? Sí. Que compusieran, Sí. que estuvieran ahí para... Ha pasado Bueno, esto. perdona, es que, no se ha estudiado de eso. no, es que había un monopolio, Claro, en solo Madrid para había- los ciegos. Claro, en Madrid, ¿no? Solo podían, antes de que Solo pasara los ciegos los podían hacer periódicos, eso, tenían un monopolio y Dios Y lo que libre. existía era, sobre todo, amplios focos de difusión de literatura popular impresa. En la península ha venido insistiendo que era Sevilla. Sevilla lo fue hasta el decenio de los 30 del 16. Desde los años 15 del 16 hasta finales del 16 lo fue Burgos. Por eso, un poco el que yo diréis, bueno, ¿cuál es mi interés por el romancero, por la literatura popular impresa? Porque fue un foco importantísimo. Ahora bien, hemos detectado en los documentos de archivo que se conservan sobre la imprenta en Burgos que exista estos copleros y tal a sueldo que imprimían y generaban este producto del que vivieron muchas imprentas. Pero Mercedes está en la gitanilla. En la gitanilla el poeta se dedica a escribir. Le dice a la gitanilla que él puede escribir romance para que los cante. Sí, Eva, O sea, que tuvo que y existir. ese ciego de la gitanilla Sí, trabajaba no, por porque este era directo, Pues, broma. Le ese dice, yo te poeta escribo trabajaba- por tanto dinero, te Claro. escribo los versos para que tú los cantes. que sí, pero ese trabajaba por su cuenta, iba a cualquier imprenta o existía Yo creo que existía, o a lo mejor al principio era así, luego debió existir Bueno, una tarde de pero negocio, no. claro. No, te digo, ese es el problema, que se lucubra más en el terreno de lo que pasaba con la imprenta, porque somos cívicos, no te estudiamos, que en el terreno del texto, de las transmisiones. ¿Y cuál es el problema? Que muchas de esas elucubraciones no se sostienen editorialmente. Y eso es lo que ha derivado en lo que se ha llamado, y se sigue llamando la mala baba de los bibliógrafos, y aquí he mencionado algunos. Pero deriva de eso, que cuando de algo no sabemos mucho, es más fácil elucubrar y achacarlo toda la imprenta. Y en cambio, sí creo que hay que reconocer que los bibliógrafos actuales, no nos vayamos a 50 años atrás, somos mucho más nobles, más prudentes, filólogos utilizando pero yo ya he monopolizado nada más respuesta. Vale, Silvia. vale, Silvia, sí. Bueno, yo creo que sí tuvo que existir un grupo dedicado a eso. Había un gremio. Porque era un poco como
el drama del siglo de oro. O sea, se coge una técnica de escritura Pero, y sale como chulo. según cronología, Bueno, que yo supongo que será algo que no se pueda probar, quiere decir que permanecerá en el ámbito de la suposición plausible o algo así, pero que no se pueda probar. Yo quería preguntaros si hay, por ejemplo, dentro de los romances vulgares, algunos influidos por la tradición. No, claro. O sea, todos, ¿no? O sea, Todos. son bueno, al modo de, ¿no? O sea, no, porque el lenguaje No, espera, el especifica. lenguaje Espera un momentito, por favor. Especifica, Silvia, Sí, porque sí. obviamente todos están influidos por la tradición. Sí, Si no hubieran pasado. Quiero es que estos poemas que salen escritos de una pluma que no sabemos cuál es, ni en qué condiciones lo hacía, si hay algunos, porque yo lo leo y a mí, claro, no me suena, como tú has dicho, al lenguaje del romancero. Si hay alguno que lo imite No es la retórica del romancero. Sí. Es decir, es una retórica. Oye, no, pero semibarroca, bueno, te contesto lo que yo sé. Porque... No, y la pregunta, entonces, ¿dentro de Sí. estos vulgares todos son así de este tipo? ¿O No, hay no, otros que mira. se pueden pensar que tienen más la retórica tradicional? No que en han todo, copiado? no en todo, no en todo. Ellos, por ejemplo, en el pliego de la difunta Pleiteada hay un verso del Cid. Por ejemplo, ellos intentaban imitar el estilo tradicional, pero no podían, igual que hizo Lope de Vega. No compares, pero Lope de Vega los hicieron anónimos y intentaron imitar el estilo, pero no lo pudieron. Hombre, estos son peores, por supuesto, Lope era Lope, pero no pudo. No, los grandes poetas de esa época, Cervantes, todos hicieron cantidad de romances anónimos. Ahora ya se les ha adjudicado, pero porque ellos lo que querían era hacerlos como los tradicionales. Pero es que el estilo de tradicional es inimitable, Como la lírica tradicional del siglo XVI. Exactamente, que no se puede, exactamente. Entonces, por ejemplo, ya te digo, en la difunta hay de los sus ojos tan fuertemente llorados. Sí, a mí los colores me parece más de una tradición lopesca. Sí, no, y entonces vas a encontrar en el discurso muchas veces robos, digamos, de lo tradicional, efectivamente para que tenga como una Yo siento que es la rima sonante, ¿sabes, no? La rima sonante. No, bueno, la rima sonante era lo natural. Es un poco lo que no está en el Mistiquio, no está en 16, sí. Ya, en los pliegos suele aparecer así, suele aparecer en los consílabos. No, pero no que aparece. No, pero no es eso, Mercedes me lo explicó. Sara. En 16, sino que el contenido abarca 24, pero eso ya lo estudió. Perdón, Sara, eso Mercedes lo sabe. Porque va a aparecer y un poco se me ha abierto el foco con la exposición de Flor Chis. ¿Por qué los romances vulgares y no vulgares? El romancero antiguo, el romancero que luego se tradicionaliza, el caudillo, ¿por qué los pliegos aparecen cortados en el sitio en dos veces? Sí, no, pero no me refería al corte, me refería a la escritura, sí. Es decir, cómo se combina la unidad de sintaxis y de significado con las 16 sílabas, que aquí no ocurre, aquí desborda las 16 sílabas. Sí, hay muchos encabaldamientos. Claro, me da igual que esté cortado así o asado, que lo hubieran puesto en 16. Sí, pero escucha porque Mercedes tiene una explicación. Pero claro, es que yo le iba por ahí, pero me parece yo no me refiero a unidades de musical, me refiero a unidades tipográficas. Sí, por eso. Por lo tanto, tiene que ir en versos cortos, en octosílabos, porque por el espacio de la caja. Y sobre todo por la tradición de disposición a dos columnas. Ya sé que existen pliegos excepcionales a tres columnas, 5. Dejémoslo. Y una cosa que me ha abierto los ojos, Flor, ahora, una reflexión es
que, vamos a ver, la disposición de las columnas será la característica de los figurables. Eso también me voy a meter en el libro de los figurables, los infolios que pasan. Ahora bien, los primeros textos poéticos que se incluyen en pliegos sueltos no son romances. Los pliegos sueltos que tenemos del siglo XV, espero que no se me vaya alguno, pero lo que son muy poquitos, no se me va ninguno, estoy contando. El primer pliego de romance que tenemos es de Jorge Costi, que se ha dado de 1507 y no puede ser. No hay pliegos de romance en el tiempo, pero sí hay pliegos sueltos poéticos. Cuando los romances entran en ese cauce editorial, ya estaba absolutamente configurado el molde de las dos columnas. Eso, que aquí lo digo tan claramente, que ya está dicho tal, pero precisamente viendo ahora este pliego y la otra disposición, pues resulta evidente. Entonces, como tantas cosas que se acogen al molde de los pliegos, el meter los propios textos del romance, eso viene condicionado por la técnica. Y lo mismo que el teatro se imprimirá a las columnas. Bueno, si no hay más preguntas. Sí, tiene la última, porque ya tiene que hablar Ángel. Perdón, pero es que a mí me produce curiosidad, entonces, ¿cómo era ese paso a la letra impresa? Es decir, el paso a la letra impresa, es decir, si había un... Claro, porque es que, perdón, estos Lo eran hacían, pliegos, ¿no? lo Que lo hacían componían, para entonces... No tenía por qué ser pliegos. No, los que nos No, cantaban. los pliegos los cantaban. Los vendían. No, Vale, pero no, que lo no. componían era un autor anónimo, pero... Es que me También Mateo de Brizuela y muchos otros, había muchos otros. Era ciego. Y él también hizo un estudiado espléndidamente Laura Puerto. Para que llama autores populares intermedios, que no afectan tanto a transmisión del romance impreso como de otro tipo de subgéneros editoriales de los pliegos sueltos poéticos. Entonces, era un mundo, pero ¿cómo pasaban? Y eso, claro, también hay que estudiarlo haciendo cortes cronológicos. No es lo mismo hablar de un pliego con textos en verso del 16, del 17, del 18, del 19. Ni es lo mismo hablar de los 30 primeros años del 16 hasta 1540 o 50 que después. Queda un terreno y cómo pasaba lo que sí, en determinados momentos, y en esos momentos de orígenes, son grandes focos de producción de literatura popular impresa, la labor de los talleres de imprenta como material de subsistencia fue importantísimo. También vinculado con otra cosa, pero es que no vamos con el uso de que es un componente que, claro, en la oralidad no tenemos, las imágenes que acompañaban a esto. Claro. Y ese es el terreno lo que se está estudiando hoy en lo que llamaron, que me reconocen, biblioiconografía. Esos componentes, pero que indudablemente, si llegaban a los pueblos, y desde luego en el ámbito urbano, esos pliegos, y las personas memorizaban esas historias, esas narrativas, sí podemos llegar a pensar que en su horizonte de imágenes pudiera estar esas imágenes, estampas prototípicas. Mira, perdona, Mercedes, ¿te has fijado que en medio está San Antonio? Claro. Bueno, y si miramos esas figuritas, las encontraremos ya en el siglo XVI. Sí. Pero ahí está San Antonio como se representa siempre. Que por cierto, fuera de contexto, no me acuerdo, me contaron en Cádiz que como San Antonio tiene al niño Jesús en un libro, normalmente había uno en que lo tenía sin libro ninguno y el niño sin ninguno. Entonces lo obligaron a quitarlo y ponerle un paño de pureza al niño, porque claro, lo tiene ahora, veríamos ahí.
De todas formas, a mí me parece que esta imagen de San Antonio puede haber inspirado cuando él le dice, deme al niño, lo coge y lo enfrenta y le dice, habla niño, no me digas, es exactamente la posición en que está, no pero muchos, porque el niño está así, el niño está así, otro le está dando besos, otro le está, pero en este caso justamente está mirándolo, ¿no? Haciendo la interpelación, ¿no? Creo. ¿No? Esa es la iconografía de San Antonio Sí, de Padua. sí, pero es diferente. Y esas dos figuritas que son también, ¿en dónde están? Al cerrar, ¿no? Al cerrar, ¿no? Al Por cerrar, favor, no, mira. al cerrar Al no inicio. tan No, frente, porque al inicio, están al inicio. están al inicio, sí. Como Y claro. podrías decirnos qué son, Mercedes, ¿no? Eso es lo que llamamos figurillas factotum. Pero es un caballero, Es un caballero y un una dama. caballo. Caballero y dama. Caballero y dama, don Juan. Caballero y dama, don Juan y doña Laura. Doña Elauda. Doña Lauda, sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que Muchísimas ya. gracias, Flora.